Bueno, nuestro tema para esta ocasión tiene que ver con las competencias básicas del maestro en la iglesia. Estamos hablando en función de la iglesia. La iglesia tiene un sistema educativo, bueno, realmente son dos, pero uno es formal y el otro es informal. Eh, y de ese vamos a hablar, no vamos a hablar del sistema educativo graduado ni mucho menos, pero sí, la iglesia es una escuela permanente de formación, de capacitación. Fíjense ustedes que todo el conocimiento que se genera en la iglesia, en los diferentes niveles, en las universidades, en los congresos mundiales, en los congresos regionales, todo ese cúmulo de información apunta al miembro de la iglesia local. Y en este escenario, en la iglesia local, se destacan la función del maestro y del predicador. La iglesia necesita el concurso del maestro y de los predicadores para poder ser capacitada. Por esta razón es muy importante que nosotros tengamos conciencia de qué es ser maestro, qué es la enseñanza, cuál es la función del maestro de escuela sabática o del maestro en un grupo pequeño, cuáles son las competencias necesarias, deseables, qué preparación básica se requiere para liderar en el proceso de capacitación de la iglesia. Hay un mito, ¿no?, que nosotros queremos, digamos, luchar contra él, y es que el maestro se prepara para hacer como que un despliegue de conocimiento, de sabiduría, y que entre mejor se capacite, pues mejor maestría ha de mostrar en la clase. Pero no se trata de eso. El maestro debe enfocarse en el aprendizaje del estudiante. Por eso, entre más sepa el maestro, más debe comprometerse a que el estudiante o los estudiantes aprendan. Bueno, son varios temas. Hoy vamos a hablar un poquito de esas competencias eh, en el maestro. Partimos de lo básico, que es el llamado y la función. Aquí tenemos dos textos de la palabra, Romanos 12, 6 y 7, que nos dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y es este el que a nosotros nos interesa, el que enseña en la enseñanza. Tenemos que considerar, queridos líderes, que un maestro, eh, al igual que el estudiante, va a crecer en la medida en que desarrolle su ministerio. No se puede concebir un maestro que tenga la habilidad, que tenga el don, que tenga la competencia y esté sentado en la banca. Es probable que en las iglesias hayan personas que tengan este don y no lo han descubierto. Es muy importante que tener claro que si Dios te llamó para ser un maestro, el texto bíblico simplemente dice: recibiste el don de enseñanza, pues enseña, úsalo, gástalo en el servicio del Señor. Y en Consejo para Maestros aparece esta cita: el maestro debería sentir lo sagrado de su llamado y entregarse a sí mismo a él con celo y devoción. En alguna ocasión hemos dicho que una de las autodenominaciones favoritas de Jesús fue maestro, rabí. Por cierto, él dijo que a otras personas no le llamásemos de esa manera. Jesús fue maestro y tenemos el privilegio, queridos líderes, de ser maestros, colegas de nuestro Señor. Bueno, eso en cuanto al llamado. El ser maestro es una vocación. Y no estamos hablando de la educación formal, estamos hablando de la educación en la iglesia. Dios llama, capacita personas para que sean los instructores de su pueblo, de su iglesia. Hablemos un poco de la función. En Lecciones Objetivas de Cristo encontramos esta cita. Miren qué interesante. Él, hablando de Dios, Jesús, da a cada hombre su trabajo.
Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno tiene que trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. No más seguro es el lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales de lo que es el lugar especial designado para nosotros en la tierra donde tenemos que trabajar para Dios. No sé si captaron la fuerza de esa idea que este autor trata de decirnos. O sea, si nosotros tenemos la certeza de que hay un lugar para nosotros en los cielos, así como Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes, de la misma manera, es cierto que Dios tiene un lugar para nosotros aquí en la tierra, un lugar, un puesto de trabajo. No se justifica que haya un porcentaje significativo de nuestras congregaciones que estén haciendo prácticamente nada o muy poco, porque todos tenemos un lugar. Bueno, entonces hablamos de la función del maestro y de el llamado. Vamos a seguir hablando un poco acerca de este tema. Eclesiastés 9:10 dice, palabras del sabio Salomón, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dicho en otras palabras, si yo tengo que hacer algo, debo hacerlo con toda la entereza, con todo el esfuerzo, con toda la concentración. Si Dios me nombró, si Dios me llamó para ser un maestro, entonces no debo ser holgazán, no debo ser perezoso, no debo ser descuidado, no debo improvisar, sino que debo dedicarme a eso con entereza. Consejos sobre la obra de Escuela Sabática, un libro que está especializado en este tema, dice: el tiempo utilizado en asuntos de menor importancia debería ser utilizado en la investigación de las escrituras para que usted pueda saber cómo trabajar exitosamente en el trabajo que se ha asignado, que usted debe llegar a estar relacionado con el Espíritu de Dios. Significa que usted debe hacer mucha oración, tener pensamientos más serios acerca de cómo usted puede poner en uso toda la capacidad de su naturaleza y sacar adelante el trabajo de Dios efectivamente. Este pensamiento nos permite extraer 4 ideas que son fundamentales, que son los requerimientos básicos para un maestro líder. Y son estas, las extraemos de esta cita que acabamos de leer. La primera tiene que ver con el estudio de la Biblia. Y nótese, queridos líderes, que no hablamos de la lectura de la Biblia. Está bien que nosotros leamos la Biblia para alimentarnos, es un estudio devocional, pero el maestro no solamente se alimenta para sí, sino para alimentar a otras personas, para enseñar, para instruir, para compartir. Significa entonces que como líderes necesitamos dedicar un tiempo adicional al estudio de la palabra, estudiar la Biblia con concentración, dedicarle todo el tiempo que sea necesario. La calidad de nuestra enseñanza de la palabra estará en proporción al tiempo que le dediquemos nosotros a aprender de ella. Nadie puede pretender, digamos, desarrollar grandes dotes en este tema o comprensión de la palabra si le dedica poco tiempo. Se hace necesario estudiar y ya pues más adelante hablaremos de aspectos quizás un poquito técnicos sobre el estudio de la Biblia como tal. Número 2, el maestro requiere ser guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Si nosotros somos maestros de una institución, tenemos que ajustarnos a un currículo, un plan de estudio, a unos lineamientos que la institución o el Ministerio de Educación da. Si nosotros fuimos llamados por el Señor, les pregunto, ¿quién tiene, digamos, los criterios básicos fundamentales para nosotros compartir? Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y que hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios.
y para estudiarla y para compartirla, nosotros necesitamos tener la guianza del Espíritu Santo. No hay manera de entender la palabra de Dios, que es espiritual, si no es bajo la orientación del Espíritu Santo. Es el segundo requerimiento fundamental. El tercero es la oración. Nunca, nunca, nunca debemos nosotros abrir la escritura si no oramos. Y no debe ser una oración descuidada. Orar al abrir las palabras, pidiendo permiso a Dios para poder ingresar en ese cúmulo de información. Puede haber momentos en que nos encontramos algo empantanado que no entendemos. Es el momento para doblar rodillas y pedirle a Dios sabiduría, quien da todos abundantemente. Y cuando cerramos ese sagrado libro, dale gracias a Dios y que nos ayude a aplicar esas verdades en nuestra vida, en nuestro corazón. Oración. Y número 4, pensamientos serios, reflexión. En estos días hemos estado hablando en diferentes púlpitos sobre el tema de la parábola del sembrador. Y el primer terreno menciona en la explicación de Jesús que son aquellos oidores desatentos que oyen la palabra e inmediatamente viene el maligno y roba la palabra en el corazón. Una de las prácticas, digamos, que han caído en desuso en el pueblo cristiano es la meditación. Y hoy religiones orientales hablan mucho acerca de la meditación. En muchas disciplinas se habla de la meditación, pero el tema es que la Biblia habla de la meditación. Después de nosotros estudiar la Biblia, de orar, de pedir la dirección del Espíritu de Dios, deberíamos estar, disculpen la palabra, estar rumiando esos conceptos inspirados que nosotros estudiamos en nuestra mente, en medio de nuestras actividades cotidianas, cada vez que tengamos lugar, tratar de volver a ese pensamiento, esa inquietud que tenemos, y es la manera en que nosotros le damos importancia a la palabra de Dios. En vez de permitir que nuestro pensamiento vuele hacia cosas triviales, vanas, temas de actualidad, pero que no edifican espiritualmente, nuestros pensamientos deberían estar enfocados en la palabra de Dios. Somos maestros y deberíamos dar ejemplo en esto. En el mismo libro de Consejos sobre Obra de la Escuela Sabática, leemos: el Señor ha hecho amplia provisión para que los maestros aumenten su habilidad de sábado a sábado y así ellos puedan enseñar con algún propósito, trabajando para el momento y para la eternidad. El Señor promete aumentar nuestra eficiencia, pero debemos dedicarle tiempo a Dios. Nadie puede eh, hacerse profesional o volverse un maestro en ninguna disciplina si no le dedica tiempo. Y no podemos pretender ser maestros en la escuela, en la iglesia, simplemente dedicando 30 minutos diarios. Tenemos que darle mucho más tiempo de calidad al Señor. Estos son requerimientos fundamentales. El estudio, no meramente la lectura, el estar bajo la guía del Espíritu Santo, estudio combinado con oración y dedicar pensamientos reflexivos profundos a ese estudio que hemos dado a la palabra. Hablando de esto, de la profundidad del estudio, hay 4 aspectos que son fundamentales en el conocimiento. Le llamamos a esto el conocimiento esencial. ¿Qué necesita conocer el maestro? 4 cosas. Marcos 12, 30 al 31 recoge lo que es la esencia de la escritura. Cuando un maestro le pregunta a Jesús y cuando Jesús le pregunta también a un maestro acerca de cuál es el mandamiento más grande de la escritura, la respuesta fue esta: amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los 2 elementos más importantes de la religión: amar a Dios y amar al prójimo. De aquí, dice el Señor, se desprende toda la ley y los profetas. El maestro, por lo tanto, debe ir a lo que es esencial,
debe conocerlo a fondo. ¿Cuáles son esas 4 cosas que el maestro debe conocer? Número 1, conocer a Cristo. Número 2, conocer la Biblia. Número 3, conocer a sus estudiantes, el grupo pequeño o la clase de escuela sabática. Y número 4, conocerse a sí mismo, que parece algo obvio, pero tiene sus implicaciones. Vamos al primer tema, conocer a Cristo. Alejandro Bullón tiene una obra espectacular que dice, conocer a Jesús es todo. Y hay otros autores que hablan de esta máxima, conocer a Jesús es lo más importante. Juan 17:3 lo dice en palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios el Padre, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un cristiano, una persona que se autodenomina cristiana, debe conocer a Jesús en profundidad. Y cuando estamos hablando, queridos líderes, de conocer a Jesús, no estamos meramente hablando de los datos genealógicos, de los datos biográficos, de los datos históricos, los datos arqueológicos, datos exegéticos, que todo esto puede ayudar, sin duda, puede ser muy importante, pero estamos hablando de conocer de manera experimental a esa persona llamada Jesús. Debemos tener una relación con él, porque si somos sus testigos, entonces la relación de un testigo es directa. Primer conocimiento esencial de un maestro, de un líder, es conocer a Cristo de manera personal. El segundo conocimiento, muy importante, fundamental, es conocer la Biblia. Nuestras Biblias. Bueno, quizás un predicador, un maestro de la Biblia puede tener 2 Biblias. Una que es la que subraya, la que marca, la que está desgastada por el uso, y la otra, la bonita, la que tú llevas a la iglesia, ¿verdad? Porque de pronto no quieres llevar la otra. Pero nosotros debemos conocer la Biblia a profundidad. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, palabras del apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el estudio de la Biblia reviste una utilidad práctica. Y podemos decir, digamos, con base en este pasaje bíblico, sí, de este pasaje de la Escritura, que el conocimiento que nosotros debemos tener de la Biblia es de 2 naturalezas, un conocimiento bíblico general. No se espera, ¿verdad? Porque se entiende esto, no se espera que tengamos un conocimiento a profundidad de todos los temas de los libros de la Biblia, de idiomas bíblicos, no. Pero sí deberíamos tener una panorámica general de la Biblia, tener, digamos, graficado cuáles son los pensamientos más importantes de la Escritura, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los Salmos, etcétera. Tener una visión general, una visión de conjunto, eso es muy importante. Y número 2, tener un manejo diestro de las principales doctrinas de la Biblia. Deberíamos tener un conocimiento en detalle de las doctrinas de la Biblia. Esto es un requerimiento fuerte, pero si nosotros nos sometimos y si Dios nos llamó a ser maestros, esa es la tarea, no es otra. Número 2, depender del Espíritu de Dios en el estudio y la comprensión. ¿Recuerdan ustedes que uno de los requerimientos para el maestro es depender del Espíritu Santo para el estudio de la Biblia? Ok, el Espíritu Santo es el autor intelectual de la palabra. Él inspiró a los hombres de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, Él ilumina nuestra mente. Son 2 procesos diferentes, pero muy, muy, muy complementarios, si se quiere. El Señor inspiró al profeta y a los estudiantes de la palabra los ilumina para poder comprender ese mensaje que él mismo inspiró a los profetas. Es muy importante que nosotros, al estudiar la palabra, dependamos de Dios para
su comprensión. Y número 3, en esto de conocer la palabra, de conocer la Biblia no es solamente para memorizarla, no es solamente para que participemos en concursos y podamos ganar, que bueno, tiene su lugar, pero lo importante es que la vida pueda moldear nuestras vidas, que la Biblia pueda transformar nuestras vidas. Si la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces la palabra de Dios tiene que ser eficiente, eficaz en mi vida, debe transformarme. Y en la medida que como líderes, como maestros, estudiamos la palabra va transformando nuestras vidas. No permitamos, queridos líderes, que nuestro estudio de la Biblia sea casual. Debe ser un estudio experimental en el que podamos interactuar con la palabra de Dios. ¿Cuáles son los conocimientos básicos para el maestro? Conocer a Jesús, conocer su palabra. Número 3, conocimiento de los estudiantes. Segunda Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 5. Dice, doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De qué nos habla este pasaje, apreciados líderes? ¿Qué podemos leer nosotros aquí entre líneas? Que había una relación muy familiar, muy cercana entre el apóstol Pablo y Timoteo y su familia. Es muy importante y por eso la estructura celular de la iglesia en el Nuevo Testamento y que hemos venido insistiendo, ¿verdad? Que nosotros trabajemos en grupos pequeños, que las clases sean pequeñas y que el maestro o el director deben pastorear esa pequeña grey, lo mismo que el líder de grupo pequeño. Eso significa que para nosotros poder tener éxito en ese grupo pequeño o en esa clase, nosotros tenemos que llegar al corazón de los que están allí. Miren, por eso es que decimos, nosotros podemos pasar los 45 minutos o la hora hablando y mostrando lo que dice el Pentateuco, lo que dijo Moisés, lo que dice la profecía, y eso está bien, pero sé yo si mi estudiante me está entendiendo, si estudia la palabra, si tiene algún problema, si tiene alguna dificultad. El éxito para el maestro radica, entre otras cosas, en que conozca al estudiante, que sepa quién es, dónde vive, a qué se dedica, conocer su entorno familiar. Por eso, si tenemos un grupo pequeño, digamos que sean 10, 12 personas, entonces hará planes para interactuar de manera cotidiana con ellos y poderle conocer en su medio, en su entorno familiar. También podrá acceder a sus aspectos personales, cuáles son sus temores, cuáles son sus ideales, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades. Alguien cercano, cuando el maestro, cuando el líder puede acceder a esos aspectos, digamos, muy personales del estudiante, el estudiante va a aprender de mejor manera y el aprendizaje va a ser significativo, porque se va a dar cuenta que el que está ahí no se está dando un mero discurso, sino que es una persona a quien le interesa. Y otro de los aspectos que como líderes debemos verificar es que el alumno tenga comprensión de la palabra. Repetimos, no es que el alumno de mi clase quede maravillado al decir, oye, pero mi maestro sí sabe, sí conoce. No, la evaluación debe ser justamente al contrario. Hoy aprendí esto que no lo sabía y que el maestro pueda verificar y darse cuenta que esas 3 ideas fundamentales que se estudiaron durante la semana quedaron claras en la mente de cada uno de sus estudiantes. Miren qué diferente es eso. Una cosa es que yo lo tenga clara y tengo una presentación magistral y otra cosa es que después de hacer una introducción
yo pueda verificar qué estudiaron, cómo estudiaron, entendieron, no comprendieron y después hacer una conclusión. Esa es función del maestro. Por lo tanto, es importante, número 3, el conocimiento de sus alumnos. Y número 4, que parece algo obvio, pero que no lo es tanto, es que nos conozcamos a nosotros mismos. Miren que es probable que a veces tengamos una visión distorsionada de nosotros mismos. Este varón todavía considera que está en sus años mozos y no se da cuenta que el tiempo ha pasado y que ya ha hecho mellas en él. Es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de autocrítica. El Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco, dice el salmista, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A veces uno escucha discursos que la persona que está predicando o está compartiendo el estudio da la impresión de que todo mundo se equivoca, que todos pecan, menos él, menos él. No, quizás no lo diga de manera directa, pero se proyecta eso, se proyecta eso. Escuchar a David diciéndole, realmente yo reconozco mis rebeliones, yo sé que hay pecado, que le he fallado a mi Señor, siempre el pecado está delante de mí. Cuando nosotros tenemos una conciencia humilde de quiénes somos, el Señor puede utilizarnos de mejor manera, porque nuestro ego no está inflado y el Señor puede usarnos de mejor manera. ¿Qué deberíamos conocernos? ¿Qué claridad deberíamos tener sobre nosotros mismos? Bueno, las habilidades. Aquí no vamos al otro extremo. Hay personas que son inseguras de sus propias competencias y de sus propias habilidades. Es muy apropiado que de cada determinado tiempo en la iglesia apliquemos el test de los dones y cada miembro pueda saber cuál es la dotación de dones que Dios le dio y que tú puedas saber, querido líder, cuáles son los dones que Dios te dio, por los cuales el Señor te va a pedir cuenta y los cuales debes trabajar, tener conciencia de nuestras fortalezas, de cuáles son nuestras habilidades y poder trabajar el Señor en esas que son nuestras fortalezas, en esas que son nuestras habilidades y no ponernos a trabajar en áreas donde nosotros no somos competentes. Con conciencia de nuestras habilidades. Número 2, conciencia de nuestras limitaciones. Hay áreas en las que nosotros no somos competentes. Hay personas, ¿no? Bueno, menos mal que creo que son pocas, que no son conscientes de sus limitaciones y quedan mal, incluso pueden hacer el ridículo y a veces no se dan cuenta siquiera de eso. O sea, uno tiene que tener claridad. Bueno, yo sé cuáles son mis habilidades, pero yo sé cuáles son los límites, yo sé hasta dónde puedo llegar. O sea, el maestro tiene que tener conciencia de eso, porque de lo contrario va a dar una imagen distorsionada ante su clase, ante las personas que están liderando. Los estudiantes deben ver en su maestro una persona auténtica, a una persona transparente, a una persona que tiene habilidades, pero una persona que tiene limitaciones, una persona que puede tener, digamos, gran experticia en un tema, pero que también reconoce que tiene limitaciones en otras áreas. Y por último, mencionamos aquí los desafíos. Debemos ser conscientes de que hay áreas en las que necesitamos mejorar, áreas en las que necesitamos crecer y pedirle a Dios. Y se dan cuenta, mis apreciados, que es importante, es fundamental que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, porque allí va digamos, a comenzar o a continuar nuestro crecimiento. Bueno, aquí de manera rápida, en siguientes temas vamos a hablar de esto, pero hoy por lo menos anticipemos esto, porque el maestro se prepara generalmente para compartir durante 30, 40 minutos cada sábado lo que se estudió durante la semana. Entonces aquí aparecen algunos aspectos, algunos pasos en la preparación de la clase. Lo primero en relación con esto es la oración.
la oración, porque como ya lo mencionamos hace un momento, estamos estudiando el libro de Dios y necesitamos que Dios nos dé la autorización, nos dé la sabiduría y el conocimiento para poder estudiar la palabra. Número 2, la actitud es muy importante y debe ser la actitud de un estudiante, la actitud de aprender, el poder acercarnos a la escritura no con pensamientos ya preconcebidos, sino como un niño con la mente dispuesta a aprender todo lo que Dios tenga para nosotros. Podemos mencionar, avanzando un poquito, en que hay por lo menos dos métodos de acercamiento a la Biblia, a la escritura. Uno es el método deductivo, que tiene que ver cuando yo tengo ya eh, unas ciertas ideas de base, y con esas ideas de base entonces voy a estudiar la Biblia. Y es posible que nos pase, ¿saben? Nosotros, como ya tenemos en nuestra mente, en nuestro imaginario, que el sábado es el día del Señor, podemos leer algunos textos donde no necesariamente esté hablando en lo que nosotros estamos pensando. ¿Y por qué? Porque estamos leyendo de manera deductiva la Biblia. La Biblia debemos estudiarla siguiendo un método inductivo, preguntas fundamentales, básicas, como ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dices tú, Señor, aquí? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que tú quieres que yo pueda entender? ¿Cuál es el significado de la palabra? Ayúdame, Señor, a entender. No es que, como a veces pasa, ¿no? Pero bueno, uno entiende que es la dinámica de un programa. Alguien lee un texto y de pronto le dice a otro, explíquelo. Así no se explica la Biblia. Ese es un método deductivo. Es más bien qué es lo que dice el texto, y para eso hay que seguir todo un proceso. Y la última pregunta que generalmente debemos hacer es, bueno, Señor, tú me has ayudado a entender este pasaje, este texto. Ahora, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo aplicar a mi vida este pasaje? Dicho sea de paso, aunque más adelante quizás lo ampliemos, es que lo más importante en el estudio de la escuela sabática no es repetir todo el temario de la semana, porque para eso se dedicaron 6 días a la semana. Lo más importante es dedicar tiempo a las aplicaciones. Asumimos que todos estudiaron, entonces vamos a las aplicaciones. Claro, se hace alusión general, pero siempre enfocado a las aplicaciones. Porque nosotros podemos pasar 35 minutos de los 40 hablando del éxodo y de lo que hicieron, de lo que no hicieron, de esto. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Qué lecciones nos llegan a nosotros? ¿Estamos nosotros en una misma situación? ¿Qué desafíos tenemos? Es fundamental el tema de la aplicación. ¿Qué debo hacer? Bueno, número 4, el texto bíblico. Dediquemos tiempo exclusivo a los textos bíblicos que sustentan el tema de estudio. Generalmente bueno, en el trimestre, digamos que este trimestre estamos estudiando el libro de Éxodo. ¿Qué deberíamos hacer como maestros? Leernos por lo menos de una buena sentada todo el libro de Éxodo, todo el libro de Éxodo, porque eso nos va a dar una visión general, una visión de conjunto del tema del trimestre. Después, cada semana, esos 3, 4, 5 textos que aparecen en la introducción, copiémoslo o tengámoslo ahí, pongamos el folleto a un lado y leamos con detenimiento esos pasajes bíblicos, porque los pasajes bíblicos nos van a dar una visión bíblica del contenido. O sea, el autor de la lección tiene su propia visión y está bien, ¿verdad? Ellos se prepararon para eso, pero es importante que nosotros nos apropiemos de manera directa de lo que dice el pasaje bíblico. Claro, después vamos a leer la lección y vamos a comparar, pero el primer paso es leer el texto en la Biblia. Bueno, ya avanzamos en la preparación, entonces necesitamos hacer un bosquejo, por lo menos colocar un objetivo general, un objetivo descriptivo, un objetivo donde aparezca la idea básica de lo que queremos compartir. Supónganse ustedes que no hubo tiempo para la clase por algo, entonces en un minuto usted puede decirle, bueno, hermanos, digamos, el corazón de la lección es este y esto.
Bueno, eso usted lo consigna. Ese objetivo te va a guiar durante el estudio o sobre el repaso. Después de ese objetivo vienen las ideas principales, que no deben ser más de 3 o 4. No es que tengamos que estudiar lunes, martes, miércoles, jueves. No. Esa división para el estudio se hace por los días de la semana, para que cada día tengamos un tópico para estudiar, pero no necesariamente el tema de estudio tenga 7 divisiones. Puede tener 10 o puede tener 2. Nosotros, después que leemos todo, podemos decir, bueno, de este pasaje yo encuentro estas 2 ideas, estas 3 ideas principales, y sobre ellas vamos a discutir con mis estudiantes allí en la clase. Y como mencionamos hace un momento, las aplicaciones prácticas. ¿Qué puntos, qué tópicos le voy a llevar a mis estudiantes, a mis alumnos, para que reflexionemos sobre aspectos prácticos para la vida? Muy importante, bueno, el bosquejo. Es muy bueno, es muy útil que preparemos una lista de chequeo. Ustedes pueden hacerlo en su cuaderno, en su smartphone, etcétera, donde puedan, una lista de chequeo. Y allí usted puede, digamos, verificar que está haciendo o que hizo el estudio detallado de la escritura, estudio de la Biblia, listo. Siguiente, la introducción, prepararse una bonita introducción impactante que tenga que ver con el estudio de la semana. Hay muchas maneras de hacer la introducción que no tienen que ser largas, cortas, pero que conecten al estudiante con el tema de la lección. Después, verificar, querido líder, que haya una secuencia de ideas. Es típico de que hay alumnos que a veces se van por la tangente y si el maestro no está atento, nos sacan del tema y nos llevan lejos. Y claro, después se acabó el tiempo y no pudimos tratar todo el tema. Cuando tenemos bien clara cuáles son las ideas principales y cuál es la secuencia de ideas, si alguien trata de sacarnos, lo escuchamos y de manera muy delicada volvemos al tema. Una secuencia de ideas. Volvemos al tema de la aplicación espiritual. ¿Cuál es la aplicación espiritual para esta semana? Por lo menos una o 2 aplicación espiritual. Las preguntas de reflexión. Usted puede, durante cada día usted puede elegir una pregunta que condense el contenido fundamental de ese estudio. Una pregunta puede. Pero no tiene que ser una por cada día, puede ser 2 preguntas o 3 preguntas por la semana y ahí usted condensa el estudio de la semana. Porque puede ser que los estudiantes no estén participando, entonces usted tiene una pregunta, bueno, yo quiero hacer esta pregunta. Y una pregunta que no necesariamente la contesten lo que estudiaron, sino que ellos puedan participar desde sus propias experiencias. Es importante, queridos líderes, respetar el tiempo. No nos pasemos del tiempo por varias razones. Una de ellas es que la curva de aprendizaje se vence. Se considera que 30 minutos es un tiempo ideal y que más de eso, entonces ya el pensamiento comienza a divagar y nos cansamos y todo eso. Y por otro lado, finalizar con un llamado a la acción. Mis hermanos, en conclusión, esto fue lo que aprendimos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Yo propongo que hagamos esto relacionado, ¿no? Hagamos esto o aquello, o algún alumno lo puede proponer. Listo, mis hermanos, vamos a apuntarles a eso. Y eso se llama aprendizaje. Bueno, es una breve síntesis. Finalizamos con este pensamiento. Una nueva luz será revelada en la palabra de Dios para aquellos que estén viviendo en conexión con el Hijo de la Justicia. Que ninguno llegue a la conclusión que no hay más verdad para ser revelada. Muchas gemas esparcidas que tienen que ser reunidas para que sean de propiedad del pueblo remanente de Dios. Qué linda, mis queridos líderes, es la tarea del maestro, poder buscar esos tesoros
y compartirlos con sus estudiantes, con sus clases, para que así como nosotros nos hemos alimentado en profundidad, ellos comiencen a crecer. Esta es la esencia del discipulado, que nosotros ayudamos a los estudiantes a crecer, le damos la mano, los impulsamos para que ellos crezcan con nosotros. Del mismo consejo sobre la obra de escuela sabática, leemos: los maestros no deberían quedar satisfechos al tomar el producto de las investigaciones de otras mentes, pues deberían estudiar la verdad por ellos mismos. Aquí podríamos hablar con detenimiento, pero simplemente digamos, no es justo que en la época donde más información hay, tengamos una iglesia con menos conocimiento. Hoy hay herramientas, información, descubrimientos, lo que tú quieras, mi hermano, pero el promedio de nuestra feligresía tiene un conocimiento bíblico básico y en algunos casos insuficientes. Que no comience eso con nosotros, porque nosotros debemos dar el ejemplo y marcar la pauta para que nuestra iglesia sea estudiosa de la palabra. Sus líderes, sus maestros deben ser estudiantes reflexivos de la misma. En la próxima sesión estaremos viendo más en detalle este tema, la preparación para la enseñanza, la preparación para la enseñanza de la palabra de Dios.